Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en esta linda mañana, después de las lluvias y tenemos un solcito. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Le damos la bienvenida a todos y también a los que nos acompañan por medio de la grabación en el internet. Hoy continuamos, es el 11º sermón sobre Hechos, y hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 9, el llamado de Pablo, que era Saulo, y su conversión aquel día que iba rumbo a Damasco. Leamos en el Hechos, en el capítulo 9 de Hechos, así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, y recordemos que el Señor es Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. Nosotros hemos visto en este libro que el libro de Hechos es en primer lugar los hechos de Jesucristo. Se llama los hechos de los apóstoles, pero en sí este libro
relata los hechos de Jesucristo. En segundo lugar, a través de sus apóstoles. En este pasaje, hermanos, vamos a ver cómo Jesús prepara a su instrumento especial, a Pablo, para llevar el evangelio a los judíos. Saulo estaba lleno de celo, sin duda, como conocía muy bien el Antiguo Testamento, sin duda apelando a ciertos pasajes en el Antiguo Testamento. Yo tengo varios pasajes que no vamos a leerlos todos por falta de tiempo, pero en Salmo 68, versículo 21, en Salmo 139, dice el salmista: cuánto aborrezco yo a los que te aborrecen. Voy a leer Salmo 139, 21 y 22. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aún en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 6 al 7, versículo 20, habla de la derrota de los enemigos de Dios, la gran ramera Babilonia, la ciudad pecaminosa, y finalmente ante la ruina de Babilonia, dice versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Equivocadamente, Saulo se creía ejecutor de la justicia de Dios. No es que Dios no sea justo. No es que Dios no se vengará de sus enemigos. Y debemos decir algo sobre la justicia de Dios brevemente, porque tanto los liberales teológicos que niegan la esencia del Evangelio, como muchísimas personas cristianas y no cristianas, ignoran el testimonio bíblico acerca de la santidad y la justicia de Dios. En un sentido real, todos los seres humanos pecadores, por naturaleza, somos enemigos de Dios. No somos todos buenos en el fondo, y es la sociedad que nos impulsa a hacer cosas malas, como se enseña. Nuestro Ministerio de Educación Pública se fundamenta en esa idea. Nuestras leyes en Costa Rica se fundamentan en esa idea de que lo malo no proviene del corazón perverso del hombre, sino influencias externas a nosotros. Las mamás pueden pensar que sus hijos son angelitos, pero nace ese bebé, por más lindo y hermoso que sea, nace enemigo de Dios. Y por naturaleza somos enemigos de Dios. Pablo dirá luego, cuando comprendió bien el Evangelio, en Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Estaba hablando de los hombres, de todos los hombres. No le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón, su necio corazón, fue entenebrecido. Pablo luego se llamará a sí mismo, en 1 Timoteo 1:13, se llamará a sí mismo blasfemo, perseguidor e injuriador. Se dio cuenta de lo que él era realmente. Y siendo enemigo de Dios y reconociendo que era enemigo de Dios, Pablo nunca dejó de maravillarse que Dios lo salvara. Y es que ese es el punto, hermano. Al no darnos cuenta que realmente somos enemigos de Dios, ¿para qué la gracia? ¿Para qué la salvación? La gracia no es gracia. El amor de Dios no es amor si yo lo merezco todo. Pero si me doy cuenta de lo que soy por naturaleza, y seguiría siendo sin el poder y la intervención de Dios, por eso Pablo nunca dejó de maravillarse. ¿Sabe cuántas veces se relata la conversión de Pablo en Hechos? 3 veces. Esta primera vez por Lucas y 2 veces más por Pablo mismo. Pablo nunca dejó de maravillarse que él, que mataba a cristianos si podía, odiaba el nombre de Jesús, fuera salvo.
fuera rescatado. Recordemos que Pablo era perfecto de acuerdo a la ley. De acuerdo que en Filipenses él dice que era fariseo de fariseos. Es decir, pertenecía al grupo más estricto, conforme a la ley de Dios. Pablo era una persona muy buena. Pablo era de las, si nosotros lo conociéramos, diríamos, ese sí merece el cielo. Estricto. Se negaba a sí mismo, se esforzaba por agradar a Dios. ¿Y cómo fue que él llegó a considerarse enemigo de Dios, hermano? ¿Cómo fue que él se dio cuenta que era enemigo de Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó? Saulo se quema con celo por el nombre de Dios, pero él es ciego a causa de su propia ignorancia. Persigue y mata al mismo rebaño del Señor. Pablo se coloca como enemigo de Jesús. ¿Cómo fue este encuentro con Jesucristo? Chicos, ¿cómo usted se imagina a Jesús? Muchas personas se refieren a Jesús como el niño, como si Cristo todavía estuviera en un pesebre. Otros se imaginan a Jesús clavado, muerto a una cruz. Ese es Jesús. Cuando piensa en Jesús, ahí está, en una cruz. Pues Pablo tuvo un encuentro con el Jesús de hoy. Y cuando Jesús se manifestó a Pablo, hermanos, el sol se opacó por el resplandor de la gloria. Esa gloria de Cristo, del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, del Cristo reinando desde la derecha del Padre, esa gloria, hermano, dejó ciego a Pablo y a los demás postrados, a todos postrados en el suelo. No era solo luz, era una gloria que resplandeció y los botó al suelo, cayeron al suelo. Ese es el Jesús. No nos equivoquemos nadie. Jesús ya no, él fue niño, estuvo en un pesebre, fue clavado a una cruz, pero hoy reina. Nunca olvidemos que este es el Jesús hoy. En versículo 4, esos versículos 3, la gloria de Cristo, pueden irlo viendo. En versículo 4, Jesús acusa a Saulo. ¿Qué pasa, Saulo? ¿Por qué me persigues? Saulo aún no sabe quién es quien le habla, pero se dirige a la voz con mucho respeto. Señor, Señor, soberano, soberano, ¿quién eres? En versículo 5, y yo encuentro muchas ironías en este relato, ironías hermosas. En versículo 5 Jesús se identifica como aquel Mesías que los cristianos decían que era Jesús de Nazaret. Jesús se identifica como el Mesías que los cristianos aborrecidos, odiados por Pablo, que los cristianos servían. Es Jesús. Los cristianos afirmaban que Jesús era el Mesías. Saulo mataba cristianos. Y ahí postrado en tierra se da cuenta que él era enemigo del mismo Mesías. Imagínese usted, hermano, qué pasaba en esos momentos interiormente de Pablo. Imagínese, él va confiado con papeles en el bolso a apresar cristiano. ¡Pum! Viene la luz, viene la voz. Se identifica a Jesús. Y Pablo tiene que asimilar que él estaba 100% equivocado. Yo no sé si usted se ha tenido que dar cuenta alguna vez que usted estaba 100% equivocado. No sé si le ha pasado que usted estaba 100% seguro de algo, 100%. Usted diría, sé que esto es cierto. Y llega algún momento y usted tuvo que decir, yo estaba 100% equivocado, 100%. No sé si le ha pasado. Pero en ese momento, Pablo
que estaba dispuesto a hacer violencia contra los cristianos, es confrontado con su error 100%. Imagínense el trastorno. Imagínense lo que Pablo está, con razón no comió ni bebió 3 días, tras que está ciego, enceguecido por Jesucristo. Noten la relación entre Cristo y los suyos. Jesús había dicho a los apóstoles cuando los mandó, estando en la tierra, a los discípulos, los que te oyen, los que los oyen a ustedes, me oyen a mí. Y los que los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Jesús está identificado con sus siervos. Y Jesús dice, me persigues a mí. Yendo a Damasco a echar preso a mi rebaño, me está persiguiendo a mí. Hay una relación estrecha entre Cristo y su rebaño. Bueno, Saulo teme, el asunto es serio. Versículo 6. Debemos notar que la frase, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa frase no se encuentra en los mejores manuscritos. De hecho, la Biblia de las Américas no la incluye. Parece que fue una interpolación posterior en el texto, pero se entiende que Pablo queda sin respuesta. El Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este enemigo violento de Cristo, este enemigo violento de la iglesia, ha merecido juicio divino y Dios lo trae a juicio en ese camino y lo confronta y lo deja ciego, lo llama por nombre, lo acusa. Y Saulo entiende la realidad de las cosas. Él había sido enemigo del Mesías, enemigo del Rey, enemigo del Señor, enemigo del Juez Todopoderoso. ¿Qué quieres que haga? Posiblemente Lucas no escribió esas palabras, pero está muy bien. Está muy bien. Porque la única cosa que un pecador le puede decir a Dios con derecho, la única cosa que un pecador le puede decir a Dios con propiedad es, Señor, ¿qué quieres que haga? Nada más. No hay otra cosa. ¿Qué quieres que haga? Saulo se queda ciego como señal de maldición del pacto. Saulo, que conocía bien el Antiguo Testamento, entiende su ceguera. Dios había prometido ceguera a los que volverían ciegos, a los que desobedecían. Deuteronomio 28 y 29. Como juicio sobre Sedequías malvado, le mataron sus hijos delante de sus ojos y se los sacaron a los dos. Maldición de Dios. En Isaías 59:10, el profeta hace una semejanza entre la ceguera física y la ceguera espiritual. Dice, a tientas palparán las paredes, gruñirán como osos, como si no pudieran ver. Ya eso no es ceguera física, sino ceguera espiritual, pero como metáfora. La ceguera era mala y Dios enceguecía, Dios cegaba a los que no le seguían. Entonces, Pablo entiende que su ceguera, su ceguera física, era señal de su ceguera anterior espiritual. Y Pablo luego dirá en 2 de Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo, que es el mismo Satanás, dice, ha cegado el entendimiento. 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pablo se está refiriendo a su propia experiencia en el camino a Damasco. Satanás ciega el entendimiento de los que pertenecen a él para que no vean la gloria de Jesucristo. Esta ceguera de Saulo, él entiende, es juicio sobre su propio pecado. Y él va a Damasco, mansito, humilde, lo meten en una casa y solo queda orando. No come ni bebe. Y en esos 3 días de oración constante, Jesús le da una visión que alguien va a venir
a orar por él. Entonces, hermanos, vemos la dirección de Cristo es fuerte, contundente y contra las expectativas humanas, siempre. Dios casi nunca hace las cosas como nosotros las haríamos. Nuestro Dios es Dios de sorpresas constantes, por eso se necesita fe para seguir al Señor, hermano. Dios no va a hacer las cosas en su vida como usted quiere que se hagan. Casi se lo puedo garantizar. No lo va a hacer. Nunca lo ha hecho. Dios hace las cosas totalmente sorpresivamente, es totalmente diferente. Saulo está parado en seco por un resplandor del cielo. Luego Ananías, un hermano en Damasco, por cierto, muy piadoso, muy lleno de fe, posiblemente uno de los líderes del grupo en Damasco, posiblemente uno de los ancianos, él recibe una visión divina de parte de Jesús, versículos 10 y 11. Dice que el Señor le habló a Ananías. Ahora es interesante, en estas visiones uno se imagina que es como un sueño, pero no es un sueño porque Ananías está muy consciente y muy cuerdo y le responde a Dios. Dice el Señor, quiero que vayas a orar por Saulo. Y dice Ananías, pero Señor, oiga, se nota que la red de espionaje de los cristianos trabajaba muy bien. Ya sabía de antemano que Saulo venía para Damasco, ¿verdad? La noticia se había corrido más rápido que Saúl. Y los cristianos ya estaban sobre aviso. Viene Saúl, ve a ver qué hacen. De Saulo, ¿verdad? Viene Saulo. Entonces Ananías dice, Señor, pero hemos escuchado que Saulo apresado ha hecho estragos de tu pueblo en Jerusalén y viene para acá. No, ¿estás seguro? Dice Ananías, ¿verdad? Está muy seguro lo que me estás diciendo porque yo estoy dispuesto a ir preso, pero no, dice Jesús, vaya porque yo le he enseñado lo que él va a sufrir por mí. Y Ananías va y busca la casa en la calle derecha y llega y dice, Cristo me ha mandado para orar por ti. Y ora, se caen las escamas y él le ordena que se levante y se bautice. El llamado de Pablo fue paralelo en muchos sentidos a los profetas del Antiguo Testamento, hermano. Dios a Moisés lo llamó con la zarza ardiendo ante su gloria, ¿no? Dios a Daniel le da una visión muy parecido a lo que pasa con Pablo aquí. En esa visión, Daniel es impactado y hay otros con él que sienten que algo está pasando y se asustan tanto que se van. Como los de Pablo estaban con él, que oyeron la voz, pero no sabían lo que estaba pasando, o vieron la luz, pero no sabían. Ezequiel, cuando tiene la visión de la gloria de Dios, cae al suelo y Dios dice, ponte sobre tus pies, como Jesús le dice a Pablo, levántate, tengo trabajo. Entonces hay muchos paralelos, hermanos, porque Pablo iba a ser ya el último apóstol. Pablo mismo dice, yo soy el último. Pablo es el último profeta, escogido de Cristo para ir a los gentiles. Y Pablo, tal como los profetas del Antiguo Testamento, debía presentarse ante el trono de majestad de Cristo, ver la visión de gloria, recibir esa convicción que lo llevaría hasta la muerte por la causa de Jesucristo. Igualmente como Dios prometió protección a Jeremías y Ezequiel para poder hacer su trabajo, Dios le promete. En los otros relatos, en 22 y 26, se amplía, Pablo mismo amplía lo que Jesús le dijo. Y en 26, versículo 17, Jesucristo le había prometido protección y fuerzas para cumplir su ministerio. Ahora bien, ¿cuál fue el mensaje del Pablo transformado? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué era entonces el efecto de este llamado de Pablo a los pies de Jesucristo? Ananías lo instruye a ser bautizado y en capítulo 22, 16 de Hechos, donde Pablo está diciendo lo que pasó, Ananías le dice que se levante y que invoquen el nombre del Señor. El nombre que Pablo quería borrar de la faz de la tierra,
Él debía invocar ese nombre ahora. Y Pablo sabía muy bien qué era invocar el nombre del Señor. El Antiguo Testamento está lleno. Que solo a Dios se invoca. Ese término es un término técnico por humillarse ante el Señor, por pedir perdón y por confesar fe. Eso es invocar el nombre del Señor. Y Ananías viene y dice, invoque el nombre de Cristo. Es tu única esperanza. Pablo tenía que verse a sí mismo como, ¿cuál era? Pobre, ciego, pecador necesitado de la gracia perdonadora de Cristo. Y que su única esperanza era el nombre de Cristo. Era necesario que Pablo se humillara ante Cristo, el Cristo vivo, para poder obtener vida eterna, para poder obtener el perdón de Dios. Y lo hace. Y triunfa la gracia de Dios. De ahí en adelante, Pablo era consciente toda su vida, hermano, toda su vida, de que Dios le mostró gracia a él para probar que todo pecador podía recibir gracia. En 1 de Timoteo, el primer versículo, Pablo dice, yo era blasfemo, yo era injuriador, yo perseguía la iglesia del Señor, pero Dios a mí me mostró gracia, dice Pablo en versículo 16, por esta causa fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primer pecador, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él. Pablo era consciente que si la gracia de Dios era para él, era para cualquiera. Si la gracia de Dios a él lo podía alcanzar, a cualquiera podía. Ahora, recordemos que Pablo antes creía en sus buenas obras. En Filipenses capítulo 3, del 1 al 9, Pablo dice que él da su pedigrí, su currículum vitae. Y dice que yo, en cuanto a la ley, yo era perfecto, pertenecía al grupo, como dijimos, más estricto de los judíos. Él confiaba en su propia buena conducta. Y la confianza en nuestra buena conducta, hermanos, él entiende, lejos de acercarnos a Dios, nos vuelve más enemigos de Dios. Y yo tengo que hacer una pausa. Aquí tengo que hacer una pausa. Porque es muy posible, dentro de nosotros o dentro de alguien, tal vez escuchando ese mensaje, es muy posible pensar, aunque sea un poquito, que yo estoy cumpliendo en tal cosa, que yo me estoy portando bien, que yo estoy cumpliendo con mis deberes, de modo que Dios a mí me debe justificar, me debe escuchar. Yo quiero decir que si usted está esperando que alguna obra suya cuente para que Dios le haga favor, le perdone, lo justifique, mire, más enemigo se está haciendo de Dios. Porque ninguna obra nuestra, por más buena que sea, es perfecta. Y Dios en su perfecta justicia y santidad solo recibe perfección. Y ninguna obra nuestra, hermanos, esté aislada de nuestra vida toda, corrompida, llena de pecado, llena de injusticia. Pablo tuvo que reconocer que toda su justicia personal, ¿cómo llama Pablo? Trapo de inmundicia. Su mejor obra era como un trapo de inmundicia para ser justificado ante Dios, para ser aceptable ante Dios. Tenía que reconocer que solamente la gracia de Dios lo podía perdonar. Y así es que en segundo lugar, Pablo es consciente de la gracia irresistible del Dios de misericordia. En Efesios capítulo 2, que citaron los chicos en su versículo hoy, en Efesios capítulo 2, Pablo dirá más adelante en su ministerio, ¿cómo éramos nosotros y cuál es la gracia de Dios?
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, y aquí viene, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos. La gracia irresistible de Dios impactó la mente, impactó a Pablo, hermanos, de modo que él basó el resto de su ministerio en esa confianza. Y yo sé que hoy, de igual modo, esta palabra de Cristo, hermanos, es acompañada de su Santo Espíritu. ¿Sabe una cosa? Voy a ser muy sincero. Yo no confío en ninguno de ustedes que me oyen hoy, de que usted por sí mismo sea capaz de reconocer la veracidad de este mensaje, lo bueno de este mensaje, lo correcto de este mensaje. Yo no confío en ninguno de ustedes, ni mucho menos en mí, de poder convencer a alguien. La única razón que yo paso aquí domingo tras domingo es porque yo confío en la gracia irresistible del Señor, que Él ha prometido enviar su palabra y que regresará no vacía, sino cumplirá aquello por lo cual es enviado. Y por eso yo creo que este mensaje, hermano, está transformado en los corazones de los que pertenecen a Dios, y convencerá y llevará a pleno fin. Como también Pablo dice en Filipenses, que Dios perfeccionará la obra que Él ha comenzado en nosotros. Pablo llegó a entender la gracia irresistible de Dios. Y en tercer lugar, Pablo llega a entender que la elección misericordiosa de Dios no nos hace robots, no anula nuestra voluntad y nuestra mente. Al contrario, la presencia de su Espíritu Santo nos da dos cosas: gran confianza en medio de este mundo conflictivo, lleno de pecado. Nos da una gran confianza. Pablo de aquí sale a predicar a Cristo, no importa las consecuencias. Y en segundo lugar, nos da ánimo, convicción y compromiso para honrar el nombre del Señor. Pablo pasa un par de días con los discípulos. Es casi chistoso, ¿verdad? Dice que pasó un par de días con ellos, seguro asegurándoles de que ya no era enemigo, en versículo 19 y 20. Y después dice, enseguida, Pablo estaba quemando por llegar a esa sinagoga. Ahora imagínense, los judíos están contentos de que Saulo venga de Jerusalén para echar preso a estos cristianos locos. Y llega Saulo a la sinagoga y le dan la bienvenida. Ahora nos va a hablar nuestro hermano Saulo. Y se levanta Saulo a decir, mire, los cristianos tienen razón. Los cristianos tienen razón. Jesús es ¿cómo? Jesús del Mesías. Sí, Jesús del Mesías. Se lo voy a probar. Y sacaba el Antiguo Testamento. Y dice que confundía todo. Quedaron atónitos, boquiabiertos. Porque probaba que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías. Y no sabían cómo contestar. En conclusión, nosotros no podemos esperar que Dios trate a todos de la misma manera que trató a Pablo. Pablo iba a ser profeta, el último apóstol, y necesitaba ese encuentro terrible con el Jesús resucitado. No podemos esperar que su experiencia sea la misma. Posiblemente Cristo no se te va a revelar con luz del cielo, pero la conversión de Pablo, el proceso de conversión, sí, es importante para todo pecador. En primer lugar, es necesario reconocer, hermanos, que por naturaleza usted y yo somos
enemigos de Dios. Es necesario llegar al entendimiento y el reconocimiento que nosotros, por nuestra naturaleza, somos enemigos de Dios. La justicia de Dios es una realidad. La santidad de Dios es una realidad. Y yo pido a los padres en su tarea, en su hogar, por favor, usted tiene una tarea difícil contra el mundo que enseñe que todos somos buenos, que todos por naturaleza haríamos lo bien y que todo lo malo viene de factores afuera. Mire, usted necesita, papá, mamá, dirigir, enseñar a nuestros hijos que no nacemos enemigos de Dios por naturaleza y necesitamos un tratamiento radical. Ese radical viene por la gracia irresistible de Jesucristo. Y debemos reconocer, aceptar y creer, hermano, que la gracia de Jesucristo es capaz de alcanzar al pecador más endurecido. Y yo no sé si alguien escuchando este mensaje es un pecador que se considera endurecidísimo. Posiblemente que no, si no estaría escuchando un mensaje de la Biblia. Pero posiblemente hay alguien escuchando esto que tal vez a ratos empieza o se le entra por la cabeza de que algo que yo he hecho o algo que yo siento me hace indigno, hace que la gracia de Dios nunca me cambiará, que me coloca fuera del perdón de Dios. Y ese mensaje para hoy, hermanos, viene a nosotros. Y Pablo lo experimentó y lo siguió enseñando toda su vida. Si Dios a mí, un blasfemo, perseguidor de Cristo e injuriador, si Dios a mí me rescató por su misericordia, eso fue ejemplo de lo que Jesús iba a hacer con todos los que le recibieran. La gracia irresistible de Dios, hermano, capaz de alcanzar a todos. Y todos es todos. En tercer lugar, la respuesta a la gracia poderosa del Señor es postrarse. Ahí donde se encontraba Pablo era la posición correcta. Postrado. Y la pregunta, ¿qué quiere que haga? Es una buena pregunta. Es una pregunta muy sencilla. Y la respuesta fue muy sencilla también. La respuesta fue: invoca el nombre del Señor. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Reconocer mi necesidad de perdón, reconocer que soy enemigo, reconocer la justicia de Dios y decir: me arrepiento, Señor, perdóname por favor, dame la vida eterna, yo creo en Cristo. Finalmente, el cristiano que ha conocido esta gracia irresistible, esta gracia poderosa, sale a hacer lo contrario que hacía. Pablo iba a meter preso a los que nombraban el nombre de Cristo y convertido llegó a la sinagoga a predicar a Cristo. Una reversa total. Y eso es lo que produce esta gracia en nuestra vida. Antes peleábamos en la casa, ahora mostramos amor y perdón. Antes el esposo era un irresponsable, un pendenciero, hacía lo que le daba la gana, medio proveía, medio no. Ahora imita a Cristo, que dio su vida por su iglesia. Antes la esposa hacía lo que le daba la gana, era una irrespetuosa autónoma. Ahora acepta lo que la palabra dice, que sea ayuda apropiada para su marido. Antes los jóvenes eran unos rebeldes, hacían lo que les daba la gana, copiaban en la escuela, mentían cuando les servía. Ahora honran a sus padres y su madre. Y no llevan falso testimonio. Lo mismo con los niños, etcétera, hermano. Hermanos, como iglesia, recordemos que éramos todos ciegos e ignorantes. Y si estamos aquí juntos, salvos,
recordemos que fue por la gracia inmerecida del Señor. Y esa gracia ha llegado a nuestra vida para que nosotros ya no sirvamos al pecado, sino que hoy seamos esclavos de Cristo. Que hoy honremos a Cristo de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, gracias por este gran relato, esta historia tremenda de tu tratamiento con Saulo, que hoy conocemos como el apóstol Pablo, escritor de la mitad del Nuevo Testamento, pregonador de la gracia increíble, la gracia inmerecida, la gracia poderosa, la gracia irresistible tuya. Gracias, Señor. Padre, confesamos nuestra indiferencia muchas veces. Confesamos nuestra oposición a tu gracia y tu poder, Dios. Confesamos que a menudo no recordamos tu obra en nosotros. Y pedimos tu perdón una vez más y te damos las gracias por esta cena que hoy celebramos, tu misericordia y gracia en Cristo en favor nuestro. Y pedimos, Padre, que tú confirmes y selles una vez más por la palabra escuchada y también por la cena sellada sobre nuestro corazón, oh Dios. Y pedimos que así como Pablo tuvo una reversa total en su vida, tú obres esa misma convicción, esa misma reversa, Dios, para que no sirvamos más a la iniquidad, al maligno, a lo malo en nuestra vida, en este mundo, sino a Cristo, glorioso, redentor nuestro. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Amén.